Durante 25 años, la regla no escrita tras las puertas cerradas del Kremlin fue simple: un acuerdo de riqueza a cambio de lealtad con los oligarcas. Manténganse fuera de la política y les prometo convertirlos en los hombres más ricos del mundo. Este pacto permitió a los oligarcas explotar los recursos naturales de Rusia sin restricciones, mientras ofrecían a Putin una lealtad absoluta e incuestionable. Sin embargo, esta alianza se rompió de manera abrupta cuando el primer tanque ruso cruzó la frontera ucraniana el 24 de febrero de 2022. Las sanciones occidentales, implacables y calculadas, destruyeron este contrato tácito. Yates en Cerdeña confiscados, mansiones en Londres congeladas, miles de millones de dólares evaporados de la noche a la mañana. Con esta catástrofe económica, la imagen de liderazgo invencible de Putin, cultivada durante un cuarto de siglo, también se desplomó. Los antiguos mecanismos que garantizaban su poder absoluto comenzaron a aflojarse y la amenaza más grave ya no proviene del frente, sino de los pasillos de su propio palacio. Los oligarcas que una vez crecieron bajo su sombra ahora buscan rutas diferentes. Algunos abandonan el país, otros se sumen en silencio y unos pocos se niegan a obedecer sin cuestionar. Para comprender este desmoronamiento silencioso, debemos examinar cómo la ilusión de un líder infalible comenzó a desvanecerse. Durante años, Putin prometió una cosa a los rusos y a la élite: poder absoluto. Reunió al país tras el caos de los años 90, aplastó rebeliones en Chechenia, consolidó fronteras con Georgia, anexó Crimea sin disparar un solo tiro y se erigió firme ante Occidente. Los oligarcas multiplicaron su riqueza bajo su tutela, mientras la población, al menos, encontraba consuelo en la estabilidad y un modesto orgullo nacional. Pero la invasión de Ucrania alteró este relato. La promesa de Kiev en 3 días se convirtió en semanas de derrotas, miles de soldados muertos y barcos hundidos. El mundo entero fue testigo de la verdadera capacidad del ejército ruso y cada revés desmanteló una capa más del mito del estratega infalible que rodeaba a Putin. Hoy, el líder que una vez fue invencible aparece como un estratega falible, enfrentando derrotas que erosionan su autoridad y la confianza de aquellos que una vez le servían sin cuestionar. Las sanciones occidentales no se limitaron al frente militar. Sacudieron también el equilibrio económico del Kremlin. Los activos de los oligarcas en Occidente fueron incautados, las cuentas bloqueadas, los yates confiscados y las villas clausuradas. Las ganancias dentro del país ahora se destinan directamente a las líneas de combate. No engrosan los bolsillos de los oligarcas, sino que alimentan campos de minas y depósitos de municiones. En este escenario, la lealtad pierde su sentido. Es precisamente en este momento cuando comienzan a hacerse visibles las grietas internas del Kremlin. Tres perfiles de traición ilustran cómo el sistema de Putin se ha deteriorado y ha sido traicionado a diferentes niveles. El primero y quizás más emblemático es Mikhail Friedman, fundador de Alfa Bank y uno de los oligarcas originales de los años 90. Friedman nunca fue un simple siloviki. Se presentó como ciudadano global, residiendo en Londres, con influencia y reconocimiento en Occidente. Donó miles de millones a organizaciones benéficas y ocupó puestos en consejos internacionales. Pero la invasión de Ucrania desmoronó su mundo cuidadosamente construido. Al inicio del conflicto, Friedman cometió lo que hoy se considera un error estratégico. Envió una carta al mundo occidental declarando que la guerra era una tragedia y debía detenerse la sangre derramada. Su intención era clara: diferenciarse de Putin y proteger sus activos. Pero Occidente no lo perdonó.
Para los gobiernos extranjeros, Friedman seguía siendo uno de los principales engranajes del sistema de Putin. Como resultado, todos sus bienes y activos internacionales fueron congelados y quedó bajo arresto domiciliario en Londres. En Moscú, el Kremlin interpretó su llamado a la paz como deserción, como traición en tiempos de guerra. La propaganda oficial lo presentó como un cobarde que se arrodillaba ante Occidente y estuvo a punto de perder el control de Alfa Bank. La lección para otros oligarcas fue clara. Intentar ganarse el favor de Occidente es suicida, porque Occidente no perdona y el Kremlin tampoco olvida. El segundo caso, más incendiario, es el de Oleg Tinkov, magnate de la nueva generación tecnológica y fundador de Tinkoff Bank, la primera y más exitosa entidad bancaria digital de Rusia. Siempre provocador, admirador de Occidente y activo en redes sociales, Tinkoff no se contuvo. En abril de 2022 calificó la guerra como irracional y denunció la incompetencia de la élite del Kremlin. La reacción fue inmediata y brutal. La administración del Kremlin amenazó con nacionalizar su banco y arruinarlo si no lo removía del cargo. Tinkov fue forzado a vender su participación en el banco, prácticamente por su valor nominal, y se exilió, renunciando formalmente a su ciudadanía rusa. Este caso demostró que la lealtad tiene un precio incalculable. Hablar puede significar la pérdida de la fortuna y la identidad. El tercer perfil, Yevgeny Prigozhin, cambió las reglas del juego. No era un oligarca común, era el brazo más oscuro del sistema, el operador de las operaciones sucias de Putin. Al mando del ejército privado Wagner, Prigozhin observó morir a decenas de miles de sus soldados por la ineptitud del Ministerio de Defensa y comprendió que Putin protegía a los verdaderos traidores. En junio de 2023, Prigozhin protagonizó un levantamiento que no llegó a dispararse, tomó Rostov y marchó hacia Moscú, forzando a Putin a negociar. Solo 2 meses después, su avión explotó en pleno vuelo, un asesinato inequívoco que envió un mensaje letal a la élite. La traición directa se paga con la muerte. Estas tres figuras ilustran cómo la lealtad y la obediencia absoluta se han transformado en un juego letal. Mientras los castigos públicos y silenciosos se suceden, los oligarcas aprenden que la supervivencia requiere estrategias más sutiles, donde la resistencia pasiva y la planificación secreta se convierten en la clave para proteger tanto la vida como la riqueza. Los oligarcas que sobrevivieron a las primeras oleadas de castigo comenzaron a adoptar lo que podría llamarse resistencia pasiva. La primera etapa se manifiesta dentro de la propia economía de guerra rusa. Un industrial como Oleg Deripaska, magnate del aluminio y fundador de Rusal, no se niega a cumplir órdenes de producción, pero ralentiza deliberadamente los procesos. De esta manera se crean problemas logísticos, productos químicos atascados en aduanas, planchas de acero que no superan los controles de calidad y trabajadores clave que caen enfermos. Todo legal y sin traicionar directamente al Kremlin, pero con un efecto devastador en el frente de batalla. El segundo nivel de resistencia se da fuera de las fronteras rusas, diplomacia secreta y planes de escape. Tras el fracaso de Friedman, los oligarcas comprendieron que no podían negociar abiertamente con Occidente. Ahora recurren a costosas firmas legales y de lobby en Londres, Washington y Bruselas. El objetivo es claro: eliminar sus nombres de las listas de sanciones y al mismo tiempo transmitir información estratégica sobre debilidades económicas y militares del Kremlin a los servicios de inteligencia occidentales. La tercera etapa es quizás la más audaz: invertir en el futuro. Los oligarcas que perciben el fin de la era Putin buscan alianzas secretas con posibles líderes de un Rusia post-Putin. Aquí aparecen dos grupos principales. 1.
Los tecnócratas, percibidos como figuras de transición, destacan el primer ministro Mikhail Mishustin, encargado de digitalizar la burocracia y modernizar la recaudación fiscal, y Sergei Kiriyenko, el cerebro gris del Kremlin responsable de la rusificación de los territorios ocupados en Ucrania, son vistos como líderes interinos, sin base de poder propia, que podrían servir como marionetas en un escenario de cambio. 2. Los halcones del poder, quienes consideran la guerra no como un problema económico, sino como existencial. Este grupo, encabezado por Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad, y Alexander Bortnikov, director del FSB, está preparado para un enfrentamiento total con Occidente y para purgas internas al estilo estalinista. Su estrategia depende del caos, aprovechar la ausencia o debilidad de Putin para consolidar el control absoluto. Finalmente, un tercer grupo, los príncipes del futuro, representa la nueva generación de liderazgo cultivada por el propio sistema Putin. Aquí destacan Dmitry Patrushev, hijo de Nikolai Patrushev y ministro de Agricultura, y Alexei Dyumin, considerado el heredero en la sombra del Kremlin. Dyumin ha ocupado cargos estratégicos, desde la defensa hasta la gobernación regional, construyendo credenciales sólidas y confianza directa de Putin. El resultado de estas dinámicas internas es una estructura que se asemeja más a una empresa en bancarrota que a un Estado consolidado. Tres grupos compiten entre sí: los tecnócratas moderados, los halcones de la seguridad y los candidatos de la próxima generación. Cada movimiento está calculado, cada alianza forjada en secreto. La imagen de Putin como líder invencible se ha desmoronado. Su acuerdo de riqueza y lealtad ha sido destruido por sanciones económicas, y las traiciones oligárquicas han desencadenado una lucha despiadada por el poder dentro del Kremlin. Hoy existen solo tres escenarios posibles: un sangriento estilo estalinista, un golpe palaciego controlado o un colapso caótico similar al de los años 90. Cualquiera que se materialice, el hombre que una vez gobernó sin rivales se encuentra ahora asediado en su propio castillo, enfrentando no solo la pérdida del trono, sino la amenaza a su propia supervivencia. En este nuevo escenario surge un grupo de oligarcas pragmáticos, quienes han aprendido a navegar la tormenta sin caer en la trampa mortal de la desobediencia abierta. Entre ellos destaca Oleg Deripaska, conocido como el rey del aluminio y fundador de Rusal. Deripaska había experimentado previamente las sanciones occidentales en 2018, que casi lo llevaron a la quiebra. Esa experiencia le enseñó que la confrontación frontal con Occidente era suicida, pero también que podía criticar políticas internas sin atacar directamente a Putin. Deripaska se convirtió en una especie de canario en la mina, advirtiendo sobre la locura de la guerra y los errores económicos sin desafiar directamente al líder. Su influencia se mantuvo precisamente porque gestionaba un imperio industrial enorme, imposible de eliminar de inmediato. Su enfoque demuestra que en la Rusia actual la supervivencia depende de la astucia y de conocer los límites del sistema. En contraste, Vahid Alekperov, fundador de Lukoil, adoptó una estrategia más silenciosa pero igual de poderosa. Alekperov renunció como CEO apenas semanas después de iniciada la guerra, enviando un mensaje inequívoco: no participaría en un juego económico suicida ni en una catástrofe moral. Su decisión, aunque aparentemente pasiva, reveló una grieta profunda en uno de los sectores más estratégicos del país. Al igual que Deripaska, protegió su fortuna mientras enviaba un claro señal de disidencia al Kremlin.
Luego tenemos a Vladimir Potanin, presidente de Norilsk Nickel, quien ha prosperado en el caos. Su industria, vital para Occidente por el suministro de níquel y paladio, le permitió escapar de sanciones totales. Además, aprovechó la debilidad de otros oligarcas para adquirir activos valiosos, incluyendo el imperio bancario de Tinkoff, prácticamente por una fracción de su valor. Potanin representa un nuevo modelo de oligarca, independiente de Occidente, consolidando riqueza dentro de Rusia y capitalizando la confusión. Estas tres figuras muestran cómo ha evolucionado el acuerdo de riqueza y lealtad de Putin. Ya no se trata únicamente de obedecer para conservar la fortuna, sino de sobrevivir a la era post-Putin. La rebelión ruidosa y fatal de Prigozhin dejó claro que la desobediencia directa equivale a la muerte. La respuesta del Kremlin ha sido adoptar una estrategia más sigilosa y calculada. Resistencia pasiva, ralentización de la economía de guerra y preparación del terreno para la transición del poder. El primer nivel de resistencia pasiva se ve en la ralentización de la producción industrial. Deripaska y otros cumplen con las órdenes de producción, pero lo hacen de manera deliberadamente lenta, causando cuellos de botella en la cadena de suministro, retrasos en la entrega de materiales y problemas logísticos que impactan directamente en la capacidad militar rusa. El segundo nivel es la gestión de contactos internacionales en secreto. Tras el fracaso de Friedman, los oligarcas aprendieron que la negociación abierta con Occidente es imposible. Ahora recurren a abogados, firmas de lobby y expertos en relaciones internacionales para eliminar su nombre de las listas de sanciones y, al mismo tiempo, filtrar información estratégica sobre debilidades económicas y militares del Kremlin. El tercer nivel consiste en preparar alianzas para el futuro. Aquellos que perciben el fin del reinado de Putin buscan cultivar relaciones con potenciales líderes de una Rusia post-Putin. Esto incluye tanto a tecnócratas que podrían ser líderes interinos como a candidatos de la próxima generación, como Alexei Dyumin, considerado el heredero en la sombra y confiable para Putin. En conjunto, estas estrategias revelan un Kremlin fragmentado, donde la lucha por el poder se juega en silencio, lejos de la mirada pública. La supervivencia de los oligarcas depende de su habilidad para maniobrar entre obediencia formal, resistencia pasiva y preparación del terreno para la transición política. La lucha por el poder dentro del Kremlin ya no es una simple cuestión de lealtad o riqueza. Hoy se trata de quién sobrevive y quién capitaliza la transición. Los oligarcas pragmáticos han comprendido que la obediencia ciega es mortal, pero la resistencia abierta también lo es. La supervivencia requiere sutileza, ralentizar la economía de guerra, mover recursos estratégicos y preparar alianzas con los futuros líderes del país. Mientras tanto, tres grupos principales disputan el control del Kremlin. Los tecnócratas, como el primer ministro Mikhail Mishustin y Sergei Kiriyenko, quienes podrían servir como figuras de transición, carecen de base de poder propia, pero son vistos como administradores confiables, capaces de mantener el país operativo durante la incertidumbre política. Los halcones de la seguridad, encabezados por Nikolai Patrushev y Alexander Bornikov, quienes favorecen una Rusia más represiva y militarizada. Su objetivo es consolidar el poder absoluto de los servicios de inteligencia, aprovechando cualquier caos para controlar el Estado
Los príncipes del futuro, la nueva generación de liderazgo cultivada por el sistema Putin, entre ellos Dmitry Patrushev y Alexei Dyumin. Estos jóvenes representan una continuidad dinástica y estratégica, entrenados para asumir el poder y mantener la influencia de la élite siloviki en la Rusia post-Putin. El retrato que emerge es el de un Kremlin fragmentado, más parecido a una corporación en bancarrota que a un Estado estable. La autoridad de Putin, una vez incuestionable, se encuentra ahora asediada desde dentro, enfrentando conflictos que amenazan no solo su trono, sino su supervivencia personal. Existen solo tres escenarios posibles: una purga sangrienta al estilo stalinista, un golpe palaciego controlado o un colapso caótico que recuerde a los años 90. La historia de Rusia en los próximos meses dependerá de cuál de estos caminos se concrete. El Kremlin ha cambiado. El acuerdo de riqueza y lealtad que definió la era Putin ha sido sustituido por un nuevo orden, donde los supervivientes son aquellos que entienden las reglas del poder silencioso y saben maniobrar con astucia entre obediencia, resistencia y preparación para el futuro. En última instancia, la lección para la élite rusa es clara. La era de la obediencia absoluta ha terminado. La supervivencia y la influencia dependen ahora de la capacidad de adaptarse, resistir y anticipar el futuro, mientras Putin lucha por mantener un control que ya no es absoluto.